Ok, bueno, esto es así, saliendo el payaso y soltando la carcajada. Acabamos Sí. de hablar de democracia y de decadencia democrática en Venezuela y en el mundo y en cómo recuperar ese sentido. Vamos a hablar de un tema directamente relacionado con esto, en el cual tenemos también una experiencia directa en Caracas Chronicles, que es cómo hacer periodismo, cómo contar la historia, cómo ayudar a la sociedad venezolana dentro y afuera a mantener sus sentidos alerta, porque nosotros vemos el periodismo como, bueno, los sentidos, como la vista y los oídos de una sociedad ante el paisaje que está transitando, ante el camino que están dando, y nosotros, nuestra misión es ayudar a una sociedad aturdida por la desinformación, por la propaganda, y bueno, por este proceso que vamos a hablar de la desaparición de los grandes medios en Venezuela y en el mundo, porque no es un asunto exclusivo de Venezuela, cómo las iniciativas periodísticas como las nuestras ayudan a contar la historia y ayudan a la sociedad a mantener sus sentidos funcionando y no andar a ciegas y sorda ante este camino lleno de obstáculos y de peligros. Estoy rodeado de colegas y amigos que admiro muchísimo, que son los periodistas de investigación que yo nunca pude ser. Aquí tenemos a César Batis, uno de los fundadores y del Pitazo, un medio importantísimo en la Venezuela de hoy, director de El Pitazo, representante de la República Independiente del Zulia. Tenemos a Rona Rísquez, una grandísima periodista de investigación, la mayor experta en el planeta Tierra y sus alrededores sobre el TDA, como le dicen acá, y coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga. Y tenemos a Juan Andrés Rabel, que, bueno, que tiene un currículum muy curioso. Es uno de los fundadores del Chicuré Bipolar, medio de comunicación que tal vez algunos de ustedes conozcan. Y también, y de esto vamos a hablar, es el director de A Dangerous Assignment, una gran película, un gran documental que transmitió aquí Frontline de PBS, que se asoció en la producción, de hecho, y que cuenta la historia de cómo Roberto Denis, de Armando Info, hizo la investigación sobre Alex Saab. Entonces, bueno, vamos a hablar queremos transmitirles a ustedes sobre todo la idea de que se sigue haciendo periodismo en Venezuela y fuera de Venezuela por periodistas venezolanos, de que el periodismo venezolano todavía existe, solo que somos actores mucho más pequeños y también más ágiles y más diversos, y que es mentira que los medios de comunicación en Venezuela desaparecieron. Desaparecieron algunos medios o fueron cooptados, pero surgieron otros. Y bueno, los que están ustedes aquí presentes llegaron por Caracas Chronicles o por otras vías y ustedes ya tienen una relación con la existencia de proyectos como los nuestros, pero también queremos que rieguen la voz porque a veces existe esa creencia de que bueno, ya el periodismo no existe porque no hay kioscos o porque no están el Nacional y el Universal y Globovisión y Últimas Noticias ya no son lo que eran, no, pero existen los documentales de Juan y El Pitazo y los medios de la Alianza Rebelde y muchos otros medios como Caracas Chronicles. Quiero empezar, voy a ir de lo general a lo particular. Quiero preguntarle a César, que maneja un medio de interés general que cubre muchísimas cosas, que como Efecto Cocuyo y otros intenta cubrir todo lo que pasa en Venezuela. ¿Cómo se hace eso hoy? Quiero que nos cuentes en principio cómo surgió el Pitazo y cuál es la filosofía operativa del Pitazo, porque bueno, nosotros aquí todos nos formamos en periódicos que, bueno, que se imprimían, se montaba un camión y se llevaban, o en medios tradicionales, y nos tocó sobrevivir a la ola de extinción masiva y bueno, y ser las musarañas que empiezan a prosperar después de que cayó el meteorito en Yucatán. ¿Cómo el Pitazo piensa y concibe el periodismo y ejecuta el periodismo en estas condiciones? Bueno, muchas gracias a Caracas Chronicle por darnos esta oportunidad
muy pocas veces, pero en verdad, después de la pandemia y menos aún siendo un periodista en la diáspora, tenemos estas oportunidades de estar frente a una audiencia y conversar sobre estos temas. Por eso, muy agradecido de este espacio. A ver, El Pitazo es un medio de comunicación digital que surge en el año 2014 como respuesta a la autocensura en los medios audiovisuales. Nuestra primera propuesta, y digo primera propuesta porque en 10 años hemos venido realizando nuevas propuestas y buscando ese carisma del medio, y bueno, ya hay una idea más consolidada del medio. Nuestra primera propuesta fue hacer productos audiovisuales precisamente para ocupar esos espacios que estaban dejando la televisión por repito, la autocensura, los convenios operativos que hayan tenido con el gobierno de estas televisoras. Y por supuesto comenzamos un trabajo directamente en las comunidades con reporteros en la región central del país. Luego, con la preparación a la elección parlamentaria del año 2015, nuestro equipo creció y logramos tener periodistas en todos los estados del país. Y esto lo hacíamos y estábamos cubriendo la información, dándole mucho énfasis a la información de las comunidades, a la formación en las comunidades a través de los infociudadanos, a la distribución de información a través de diferentes plataformas como WhatsApp con los notiaudios del Pitazo. Lo hicimos a la vez que íbamos desarrollando algo que es muy importante y que explica cómo hacemos periodismo en Venezuela, y es el desarrollo de las alianzas. El periodismo venezolano en la actualidad no se puede entender sin revisar lo que han sido las alianzas de los medios de comunicación. Rona es coordinadora de la Alianza Reverde Investiga, en el público está Carlos Eduardo Huerta, director de Conecta, que es uno de los líderes de La Hora de Venezuela, en el que surgió antes de la elección para difundir y cubrir las elecciones. Y bueno, y nosotros, El Pitazo, lanzamos Venezuela Vota, a la que se unieron durante el 27, 28 y 29 de julio, la cantidad de 130 medios en Europa y América. Entonces, ¿cómo hacer periodismo en Venezuela? En este momento lo estamos haciendo por la alianza, porque después del 28 de julio, y si me permites un momento, y quizás no voy a responder tu pregunta completamente, ¿no? Pero es que yo quiero hacer mucho énfasis en esto. Es que el 28 de julio, Rona, como parte del operativo Venezuela Vota, estaba en Caracas transmitiendo desde un estudio que armamos en Caracas para transmitir la elección del 28 de julio. Yo estaba aquí en Miami en una casa donde armamos un estudio para transmitir lo que estaba pasando en Venezuela a estos 130 medios aliados. Y es hasta las 9:30 de esa noche nosotros estábamos con la esperanza de repetir esa escena del 6 de diciembre de 2015, cuando ya en aquella oportunidad 5 medios aliados cubrimos la elección parlamentaria, y al ver los resultados celebramos esos resultados y nos fuimos del hotel donde estábamos, un hotel que después cerró el SEBIN, Pestana, el Hotel Pestana, pero no lo cerró por nosotros, por cierto, no nos echen esa culpa. Nos fuimos del Pestana diciendo, este país cambió y este país cambió para mejor. Y nosotros hasta las 9:30 de la noche del día 28 de julio de 2024 teníamos el feeling de que algo así iba a pasar. Por supuesto, en esos días previos había visto el documental de Juan Andrés Rabel, protagonizado por Roberto Deni. Los días previos al 28 de julio. El día previo al 28 de julio, había visto ese documental y yo decía, oye, viendo este documental, me acuerdo que el último pensamiento que vi en la última escena de ese documental fue, esta gente no puede entregar el gobierno, porque se le cae toda esta careta. Entonces, bueno, ese día, 28 de julio, a las 9:30 de la noche, nosotros recibimos la información desde Caracas que el oficialismo se iba a robar la elección y que la oposición lo iba a denunciar, que el Comando Venezuela, por Venezuela lo iba a denunciar. Y ese día, por supuesto, desde ese momento, nosotros comenzamos a ver que el periodismo también iba a cambiar. También iba a cambiar a partir de ese momento, porque durante
10 años hemos hecho un periodismo de resistencia, de resiliencia, de innovación, en la innovación y parte de esa innovación, resiliencia y resistencia ha sido gracias a las alianzas. Hemos hecho un periodismo que ha estado allí presente para denunciar lo que hace el Tren de Aragua, cómo se conformó el Tren de Aragua, para denunciar la corrupción, para denunciar las trampas del oficialismo en los procesos electorales, para denunciar cómo se ha difuminado ese Estado, el Estado venezolano está borrado. Hemos hecho ese periodismo para plasmar lo que ocurre en el país y para que tanto la gente, los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, como todo el que esté interesado en el tema venezolano, pueda enterarse y pueda saber que estamos frente a un gobierno o en ese momento frente a una gestión de Nicolás Maduro que ha destruido, y del chavismo en general, que ha destruido un país. Y ese día... Y periodismo que hacemos para ustedes. O sea, nosotros no estamos haciendo esto por ganar plata, que no ganamos, ni por ser famosos, ni por ninguna intención política. Esto lo hacemos como un servicio a nuestra nación y a ustedes. Así es, así es. Sí, y bueno, y ese día, por supuesto, y al día siguiente, el 29, recuerdo que estábamos transmitiendo y hubo una escena que nos llegó desde el municipio Sinamaica, desde la Alta Guajira, y era una calle sola, que nada más se escuchaba la brisa. Y yo decía, ya sabíamos los resultados electorales, yo decía, en el momento en que estaba transmitiendo, la verdad es que se me quebró la voz al describir lo que estaba ocurriendo en ese momento, porque era el símil de lo que estaba ocurriendo en el país tras este proceso electoral. Luego vino la persecución a los periodistas, más de 11 periodistas detenidos, vino la represión, esta violencia de Estado que estamos conociendo cada día, que de acuerdo a un último reporte del Libro Rojo de Nicolás Maduro, en los últimos 62 días, cada 12 horas detienen a una persona. Vino todo este proceso y a nosotros entonces, ¿qué nos ha tocado? Seguir haciendo este periodismo en alianza y seguir pensando en buscar la forma de resistir, de ser resiliente y de innovar. Y en esa innovación, por ejemplo, surgen ideas como la Operación Retweet, que es esta parodia, esta respuesta a la Operación Tuntún. Y la Operación Tuntún, como ustedes saben, es esta operación que anuncia Diosdado Cabello en el Mazo a todo rato, ¿no? Y la Operación Retweet, ¿qué es? Es una forma de que el periodismo venezolano, a través de dos avatares, la Chama y el Pana, cuente lo que está pasando en Venezuela. Exacto, creamos avatares de inteligencia artificial porque ellos no los pueden meter presos. Ahora, después ha habido otras decisiones y bueno, yo no quiero agotar todo el tiempo en este momento y quisiera que mis compañeros también sumen a esta conversación, pero como diría el coronel, en el coronel no tienen que le escriba, a veces los grandes problemas e inconvenientes, estoy parafraseando, nos obligan, nos llevan a mentir. Yo no quiero mentir, yo les voy a hablar con sinceridad, con verdad, porque si hay algo que necesitamos para no llegar a esas últimas líneas, el coronel no tiene que le escriba cuando le pregunta la esposa al coronel qué vamos a comer, no lo voy a repetir acá, necesitamos, sí, del apoyo de cada uno de los venezolanos para que el periodismo independiente en Venezuela sea posible. Gracias, César. Bueno, Rona, te voy a hacer una pregunta que es complicada de responder, no complicada de hacer. A ti te va a tocar. A ver, quiero que nos expliques el triángulo que hay entre las condiciones en que estamos haciendo periodismo en Venezuela y lo que tú has vivido personalmente, la existencia del Tren de Aragua y su relación con el régimen chavista
y con el fenómeno de la migración masiva venezolana y la desinformación. La desinformación que tenemos en Venezuela, que tenemos fuera de Venezuela, que tenemos a lo largo de la huella migratoria venezolana, ¿no? A ver, nosotros tenemos que lidiar con un gobierno hostil, tenemos que lidiar con unos actores irregulares armados, hostiles, y tenemos que lidiar con un ecosistema que mediante las redes sociales extiende la desinformación y weaponize, convierte en arma la desinformación contra la sociedad civil y contra los periodistas en particular. ¿Cuán grave es en realidad la amenaza del Tren de Aragua? ¿Cuánto ha afectado la imagen del migrante venezolano? ¿Y cuánto ha afectado el ejercicio del periodismo en Venezuela en tu experiencia? Ok. En un minuto. Exacto. Dale. Bueno, es un triángulo. Bueno, en primer lugar, creo que yo empezaría por el lado de la desinformación. Justamente lo que facilita que se creen ciertas matrices, que se creen ciertas ideas falsas, que se creen ciertas, rumores de cosas que en realidad no están ocurriendo, es esto, es la desinformación. ¿La desinformación a quién beneficia? Bueno, la desinformación beneficia justamente a gobiernos como el de Nicolás Maduro, que no le interesa que se sepa la verdad, o a gobiernos, lamentablemente, como algunos otros, que no voy a mencionar, pero que estamos muy cerca, que tampoco les interesa que se sepa la verdad, y que utilizan muchas veces esta desinformación, como en el caso de lo que está ocurriendo con los migrantes venezolanos, para criminalizar a 600.000, 1 millón, la cantidad de venezolanos que hay en Estados Unidos, cuando efectivamente es posible que haya unos delincuentes del Tren de Aragua en Estados Unidos, pero cuando tú utilizas esta desinformación, das la sensación de que todos los venezolanos, todos los que comemos arepas somos Tren de Aragua, y no es así. Entonces yo creo que eso es clave, y por eso volvemos al tema de los medios. O sea, el trabajo de los periodistas, que no es solamente, hay un trabajo que implica hacer una noticia, hay un trabajo que implica hacer una entrevista, otro trabajo que implica hacer artículos de opinión o expresar tu opinión a través de las redes sociales. El trabajo de los periodistas no se limita a eso, o sea, el trabajo de los periodistas va mucho más allá y llega a puntos como el que ha llegado Juan Andrés con el documental, o a hacer un libro como en el caso del libro que hizo El Tren de Aragua, o como el libro que hizo también ay, se me fue tu nombre, qué error, Rafael, como el libro de Rafael, o sea, que cuentan un poco y que analizan y estudian lo que está pasando en Venezuela. Entonces yo creo que cuando pensamos en los medios, en la desinformación, cuando queremos conocer un poco más, no solamente sobre Venezuela, sino en general sobre el mundo, tenemos que pensar que el periodismo no es simplemente meterte en las redes sociales y ver lo que dicen las redes sociales, que hay momentos en que efectivamente dicen verdades, porque hay personas que hablan y cuentan cosas que son ciertas, pero en muchas otras ocasiones hay personas o que no saben, o hay personas que con otros intereses incluso movidos y manejados desde niveles políticos muy elevados, pues comienzan a manipular con la finalidad de desinformar o de generar contenidos o informaciones que son falsas, que son erradas, y eso pues distorsiona la realidad y, por supuesto, nos hace dudar y desconfiar de los medios de comunicación y de los periodistas. Entonces, ¿qué pasa? Creo que, en primer lugar, yo creo que hay que justamente apostar o seguir apostando por los medios y por el periodismo. Hay una cosa que recientemente, y la he estado como teniendo presente mucho, y puede que hay gente que no le gusta, pero a mí me parece que es interesante. Este cantante famosísimo, Bad Bunny, hace poco lanzó su último disco, y pues el disco ha sido todo un boom. Yo no voy a calificar si es bueno o malo, si es un buen músico o no, pero lo que no podemos dejar de lado es que el tipo es un fenómeno social, un fenómeno cultural, que además representa o de alguna manera ha mostrado lo que un poco es Latinoamérica. Y esta persona, cuando lanza su disco, este cantante famosísimo, que tiene todas las opciones, o sea, están todos los escenarios posibles de habla incluso de Estados Unidos, de habla inglesa, una de sus como que 2 o 3 primeras acciones para mostrar su disco fue ir al noticiero de televisión más importante de Puerto Rico. Y no fue como invitado, fue como ancla a narrar noticias. Y no fue vestido en chanclas o con blue jeans rotos. Se vistió con un traje, se puso una corbata y participó del noticiero para poder promocionar o promover su disco. Entonces, mucha gente dirá, bueno,
Una estrategia más, sí, pero una estrategia más en la que pensó que un medio de comunicación, un noticiero, era un elemento importante. Y estamos hablando de que no es un bobo cualquiera, estamos hablando de un tipo que en una semana todas sus canciones estaban en el top de todas las plataformas para escuchar música del mundo. Entonces, si esta persona con este perfil considera que las noticias, que los noticieros y el periodismo es importante, oye, yo creo que todos deberíamos repensar eso y decir, porque él estuvo en otros shows y estuvo haciendo otro tipo de, hizo un performance en Nueva York, en el metro y no sé qué, y muy chévere, y ahí tenía una audiencia, pero le pareció que era importante ir a un medio de comunicación y a un noticiero, y además tuvo, entre comillas, el respeto de colocarse un traje para hacer lo que hacen los anclas en las noticias, ¿no? Sí, seguid el ejemplo que Bad Bunny dio. Exacto, o sea, yo le decía el otro día a unos estudiantes en una charla con estudiantes de la Escuela de Comunicación de la UCB, les decía, cuando sientan que el periodismo no vale la pena, acuérdense de Bad Bunny. Entonces, creo que es un tema que no solamente aplica para los estudiantes, sino que aplica para todos. Y ahora sí voy a responder la pregunta del Tren de Aragua. Bueno, la realidad es que el Tren de Aragua existe, a pesar de que muchos lo nieguen. El Tren de Aragua ha logrado tener presencia en una serie importante de países de América Latina. El Tren de Aragua tiene personas o miembros en Estados Unidos, en varias ciudades de Estados Unidos. Algunos de estos miembros han sido identificados o vinculados a ciertos delitos. O sea, eso todo es una realidad. ¿Y qué ocurre? Bueno, que lamentablemente hay otra realidad que es no muy agradable para los venezolanos, y es que en Venezuela comenzó a darse un fenómeno que fue un poco empezamos a legitimar o a considerar como normalizar, diría yo más bien, normalizar la cultura malandra. La cultura malandra era la cultura de las prisiones, de las personas, de los pranes, que tienen unos códigos para comunicarse, que tienen unos códigos para actuar, y eso comenzó a salir de la prisión. Comenzó a salir de la prisión, algunas bandas o pandillas de algunos sectores populares de Venezuela, incluso con conciencia, asumieron como un modelo ideal ese modelo de los grupos carcelarios y los empezaron a implementar en sus barrios. O sea, una pandilla del Coqui asumió que como se manejaban las cosas en las prisiones era chévere y que eso funcionaba, era un modelo, de hecho, con estas palabras me la dijo uno de los líderes de esa organización, eso nos pareció un modelo exitoso, lo que hemos visto en las cárceles, y nosotros decidimos adoptarlo e implementarlo en la Cota 905. Entonces, las gobernanzas criminales. Entonces, estos modelos se fueron replicando en distintos lugares del país, y estos modelos, lamentablemente, pues quedaron no solamente lo replicaban en lo formal o en la acción delictiva los grupos criminales, sino que se creó como una especie de cultura, entre comillas, no sé si sea el término exactamente adecuado, de cultura como medio malandra, y esa cultura la tiene mucha gente que no necesariamente es malandro, pero que se acostumbró a que era chévere andar, no sé, 3 en moto y hacer caballitos y piruetas en cualquier calle del Times Square o en Times Square, y pues consideraban que eso era cool, pues, o sea, ya. Pero no significa que esa persona que está haciendo caballitos y piruetas en Times Square es un criminal o un malandro o un pandillero del Tren de Aragua. Significa que es un venezolano que en Venezuela esto le parecía chévere y funcionaba, y como a todos nos parecía como que, bueno, está bien, y como en algún momento incluso todos empezamos a hablar, en lugar de hablar de que alguien era un crack, porque era muy bueno, decíamos que era un prank. Entonces, o sea, como que, sí, es un prank. Entonces, creo que ese tipo de cosas es un poco lo que ha pasado. Entonces ha generalizado o ha permitido, ha facilitado, entre comillas, que se generalice, y en realidad no es que existe 3 millones de tipos del Tren de Aragua regados por el mundo entero, sino que, bueno, sí existe una organización criminal que lamentablemente, y con argumentos, por lo menos con lo visto en Chile, con lo visto en Colombia, con lo visto en Perú, y con lo visto incluso en Venezuela, podemos decir que lamentablemente se ganó un lugar en el ranking de los grupos criminales de América Latina, donde están el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación, los carteles de Medellín en su momento, de Pablo Escobar, el PCC de Brasil y las maras de Centroamérica. Entonces, bueno, ya ese grupo, Tren de Aragua, tiene un lugar en ese ranking, lamentablemente, eso es una realidad, pero eso no significa que los migrantes venezolanos todos sean del Tren de Aragua, y eso obviamente tampoco justifica que se haga una persecución contra todos los venezolanos o que se utilice ese argumento para tomar medidas como la suspensión del TPS o cualquier otra acción de protección a los migrantes venezolanos, que en realidad no son migrantes la mayoría. O sea, la mayoría de estas personas venezolanas que llegaron, especialmente los que han llegado por el Darién, y bueno, y muchos que no llegaron por el Darién y que llegaron antes, son refugiados. O sea, son personas que salieron de Venezuela huyendo de una persecución, de una emergencia
emergencia humanitaria compleja de un lugar donde no había ni garantías de seguridad física, ni garantías alimenticias, ni garantías de salud, entonces, ni de justicia, por supuesto. Entonces creo que eso es lo que debemos tener presente. Okay. Muchas gracias, Rona. Juan, cuéntanos la historia de tu película, de cómo decidiste y cómo empezaste a hacer documental de investigación. ¿Cómo te involucraste tú con este aspecto? ¿Por qué decidiste contar esa historia? O sea, me interesa este case study que tú eres de alguien que se forma de una vez en medios alternativos digitales, que empieza de una vez, a diferencia de nosotros tres, en medios no tradicionales, y que migra a un formato con mucha historia, que es el documental, y el documental de investigación, y que escoge justamente esa historia para contar. Bueno, muchas gracias por la invitación y por estar aquí a esta hora. Yo venía trabajando con Armando Info desde hace 2 años antes de comenzar a hacer el documental, haciendo adaptaciones de sus historias en formato humorístico, satírico, de 5 minutos. Básicamente ellos hacían una gran investigación de estas que ellos hacen y yo la adaptaba con mi equipo en un video cómico que tenía mucho más llegada a veces que la propia investigación. Y comenzamos con esa relación. Y yo en paralelo, yo tenía ya tiempo interesado en el tema documental, estaba produciendo podcasts de no ficción para plataformas, podcasts como investigativos, pero estaba siempre hablando de México, de otros países, no del mío, pero bueno, esa era la chamba que tenía y tenía que hacerla. Y siempre me había interesado el tema de entender cómo perdimos la democracia en Venezuela, cómo se sostiene el régimen de Maduro, todas estas preguntas que en el fondo son como traumas que uno carga, que uno quiere tratar de responderse como parte de la terapia de subsistir en el exilio, ¿no? Yo me fui en el 2016 y quedé con esa picada de que no entendía todavía qué fue lo que me había pasado. Estoy trabajando con Armando Info, vengo realizando estos trabajos y recuerdo exactamente el día que para mí, estos procesos de decidir hacer un documental no es un solo día, o sea, hay varios días que tienes que decidir, voy a hacer el documental, porque el proyecto se cae y tienes que volver a tratar de comenzar, pero si hay un día como que para mí cataliza eso, es el día que escucho la llamada entre Roberto Denis, el periodista de Armando Info, y Luis Parra, el diputado de Primero Justicia en ese momento, donde le increpa sobre unos viajes que había hecho al exterior en defensa de Alex Saab. Para mí eso fue revelador, porque tú tienes un periodista que está acostumbrado a investigar al gobierno y actos de corrupción del gobierno, investigando a alguien de la oposición. Investigando a alguien que apoya al Intinerato, que había votado por Guaidó como presidente del Intinerato. Entonces está haciendo algo que no solamente es riesgoso, sino que es riesgoso porque supuestamente está atacando lo que tú dirías a su propio equipo. Pero bueno, el periodismo no está en un equipo. Y eso fue justamente lo que me llamó la atención, la claridad del periodismo que está haciendo Roberto. Estamos en el equipo de la ciudadanía. Exacto. Es nuestro equipo. Y yo creo que eso, bueno, y un poquito, creo que el nombre de este panel es cómo contar Venezuela, es cómo contar estas historias. Y yo creo que ahí está en parte para mí la respuesta, es contarlo sin agenda, contarlo desde la verdad y desde el periodismo. Para Rona, que estaba hablando ahorita, Rona ahorita podría venir a Estados Unidos y decir que el Tren de Aragua es una organización transnacional súper conectada y que es peligrosísimo para la ciudadanía de Estados Unidos y seguramente tendrías un book deal o unas entrevistas en Fox News y podrías monetizar eso. Y estás decidiendo no hacerlo. Y eso es porque tú tienes unos valores periodísticos que no te permiten hacer eso. Entonces, a partir de esa conversación que tiene Roberto con Parra, yo digo, esto tiene que contarse, esta historia necesita el contexto necesario para que cuando la gente la escuche diga, qué impresionante el periodismo que se está haciendo en Venezuela. Y justamente eso fue a lo que me dediqué los siguientes años. Luego, bueno, pasaron muchas cosas. Alex Saab es detenido en Cabo Verde y cuando es detenido en Cabo Verde ya definitivamente, ya yo estoy hablando y con Ewald y con el equipo de Armando Info, ya teníamos como un poquito de financiamiento para comenzar a filmar y dijimos vamos a Cabo Verde, vamos a empezar a grabar esto, vamos a hacer este documental sin saber a dónde iba, también con la visión de que por primera vez en muchos años de chavismo íbamos a ver justicia en un caso de corrupción importante en Venezuela. ¿Sabes? Había como esa motivación, wow, lo detuvieron, va a la cárcel, va a ser extraditado, va a haber un juicio, se va a saber todo, va a haber justicia
y Roberto está investigando esto desde los inicios. Entonces, creíamos que iba a haber justicia y ya sabemos lo que pasó al final. No hubo justicia, no fue el documental que terminamos haciendo, y así son los documentales, supongo, pero el valor quedó en la investigación y en el propio periodismo de Roberto, diría yo. Sí, paréntesis para hablar de Armando Info. Armando Info es un proyecto de periodismo de investigación, exclusivamente de periodismo de investigación, fundado por 4 grandes periodistas que vienen de medios tradicionales y que se cansaron de la autocensura y de las limitaciones a la investigación que empezamos a sentir en los medios tradicionales. Son Alfredo Mesa, Eval Schaffenberg, Robert Polishuk y Roberto Denis. Joseph Polishuk y Roberto Denis. Sí. Entonces, ellos forman este proyecto que se sustenta exclusivamente con donaciones de la gente y con algunas organizaciones independientes, y han hecho muchísimas investigaciones, pero esta es la gente que demostró que la leche de los CLAP no era leche, que Alex Saab tenía, era el gran testaferro de Maduro, y que hizo todo esto, y esa investigación hizo que ellos fueran objeto de persecución judicial y que tuvieran que dejar todos Venezuela. Y esa es la historia enfocada en el trabajo específico de Roberto Denis que cuenta la película de Juan. ¿Dónde la gente puede ver esa película hoy? Bueno, hoy se puede ver en PBS, en la aplicación, también está en YouTube. De hecho, ahorita, el 4 de febrero de este año, sacamos un update de la película. La película se llama A Dangerous Assignment, Uncovering Corruption in Maduro's Venezuela. Nosotros lo decimos cariñosamente en español, una pauta peligrosa, porque eso es una pauta periodística. Y hicimos un update ahorita porque el documental cerraba, el documental salió en mayo de 2024, antes de las elecciones. Y en parte de las razones por las cuales Alex Saab regresa a Venezuela es porque hay una promesa por parte de Maduro de que estaba comprometido a hacer unas elecciones limpias, libres y democráticas. Yo le pregunto a Roberto al final de la película, ¿tú crees que el retorno de Alex Saab signifique que van a haber elecciones limpias? Y Roberto me dice, la verdad que no lo creo, ¿qué garantía tienes tú de eso? Y básicamente hicimos el update como para decir, no para decir que Roberto tenía razón, pero sí para que la audiencia, sobre todo en Estados Unidos, entienda qué fue lo que pasó y también contar la historia de que este periodista que siguió a Alex Saab durante tanto tiempo termina en el exilio fuera de su país y la persona que fue objeto de su investigación termina de vuelta con cargos donde ahorita, antes él era beneficiado por el poder, antes él era beneficiado por contratos, el señor Alex Saab, ahorita él es poder político. Entonces es un cambio que merecía como que una actualización. Es un final lamentablemente poco shakespeariano, pero así fue. Sí. Quiero hacer una conexión entre lo que hemos venido hablando en estas mesas, que hablamos del estado de la economía y qué pasa ahora, del estado de la democracia venezolana y qué podemos hacer con nuestra cultura política, del peso de Venezuela en los conflictos y las discusiones globales. ¿Cómo sienten ustedes que los venezolanos que están dentro, los venezolanos que estamos fuera, pueden beneficiarse del trabajo periodístico? ¿Y qué es lo que nosotros los periodistas, en las condiciones que tenemos, que son tan hostiles, que estamos viviendo una persecución que nunca habíamos vivido, que estamos tratando de aprender cómo sobrevivir financieramente sin ingresos, con las universidades, también con déficit de recursos humanos y o sea, nosotros queremos hacer muchísimas cosas que no podemos hacer porque no tenemos plata, no tenemos gente, tenemos como todo en contra y sin embargo lo tratamos de hacer. Como la nación venezolana, como la cultura venezolana de la que vamos a hablar en la siguiente mesa, en los próximos minutos, que vamos a hablar de literatura y de música y de arte contemporáneo y de cultura en general, como esa nación intangible que el chavismo no ha destruido, se beneficia de lo que ustedes en sus distintos proyectos están haciendo. Comenzamos con César. Sí, bueno, antes para el registro histórico, recordar que ha habido otros casos juzgados en Estados Unidos de corrupción que involucra a Venezuela, y Yaramendi, cerca de $500 millones, Alejandro Andrade, una cantidad de más de $300 millones,
la enfermera de Chávez y el esposo de Guarapiche, cerca de $1.000 millones, y el caso más grande y que ha sido poco publicitado, el PDVSA Citgo, con la detención de Roberto Rincón Abranchera en 2015 y después de él otros 22, 23 personas involucradas y un caso de más de $1.000 millones. Allí ha habido detenidos que pagaron prisión, algunos hasta de más de un año, e incluso un suicidado en ese caso, que es José Manuel González Trepino, creo que el apellido, Trestino. Bueno, con lo que estás diciendo con respecto a, mira, nosotros, que la diáspora o los venezolanos que viven fuera de Venezuela, que pueden encontrar en el trabajo que estamos haciendo nosotros en el terreno. Digo en el terreno y digo nosotros porque del Pitazo hasta solamente estamos 3 miembros fuera del país, el resto está en Venezuela. Nosotros estamos llevando el pulso a todas las informaciones que son de interés nacional. Y estamos reflejando lo que ocurre en comunidades, lo que ocurre en las regiones. Por supuesto, en este momento tenemos una reducción de nuestra capacidad debido a lo que ha sido la reducción, por supuesto, de lo que es el aporte y el apoyo a medios de comunicación independientes en Venezuela. Y esto después que durante estos 10 años nosotros hemos hecho gestiones a través de crowdfunding, venta de publicidad programática, un tema bien interesante que las empresas tecnológicas no miran al lado venezolano. No sé si ustedes saben que cuando ustedes le dan clic a una página en Venezuela, ingresan a la página, por supuesto allí hay una publicidad, que esa publicidad llega allí en la mayoría de los casos porque contratan directamente con Google, si es el caso de Google. Pero Google nos paga a nosotros por esos clics centavos de dólar. ¿Por qué? Porque Venezuela está junto a Haití entre los países a donde Google paga menos por publicidad programática. Entonces, por supuesto, nosotros tenemos esa opción, pero cuando vemos que Google hace un cambio del algoritmo, nuestras métricas bajan, nuestras visitas, el tiempo del usuario baja y por supuesto bajan los ingresos. Y si a eso sumamos que en Venezuela los anunciantes se resisten o tienen temor de anunciar en medios como El Pitazo debido a que consideran o realmente están amenazados porque si publicitan El Pitazo, el gobierno los identifica y por lo tanto puede castigarlos a través de los impuestos o cualquier otra acción, entonces vemos el caso de que no publicitan. Y esto, para no hacer tan largo el cuento, esto lleva por supuesto a una situación en la que con menos recursos hemos tenido a partir de días recientes que limitar nuestro alcance. Pero hasta enero de este año nosotros estábamos cubriendo todos los estados del país con información de nuestros periodistas y de medios aliados, estábamos llevando información de todo el país, información de política, información de suceso, información de comunidades y por supuesto esto estaba brindando la oportunidad a que los venezolanos fuera de Venezuela sigan el pulso del país. Y quiero decirle y ratificarles algo que de alguna forma Rafael dijo al principio. Es importante, para nosotros es importante cuando ustedes ingresan desde Estados Unidos, que es el caso, desde España, desde Inglaterra, ingresan a nuestras páginas. Porque ese clic sí lo pagan a un nivel un poco más alto de lo que lo pagan cuando se hace de Venezuela. La visita internacional a un medio de comunicación venezolano, un medio digital, por supuesto, es mejor valorado. Entonces, si nosotros estamos haciendo el esfuerzo, este esfuerzo, y como lo dijo Rafael también, no es para enriquecernos, es para cumplir con no es una misión, es una pasión. Claro. Y que visiten los medios, no se conformen con lo que dice algún agregador en internet que está usando el material que nosotros producimos para que le hagan clic en Instagram. Métanse en los medios y lean la historia completa y lean la historia bien. Sí, y como decía Rafael, gracias, como decía, esto lo hacemos nosotros, es más por una pasión, porque es una pasión que tenemos de contar las historias de Venezuela para los venezolanos y para todo aquel que se interese
por lo que ocurre en Venezuela. Y esa pasión nos ha llevado a nosotros a mantenernos allí y bueno, y a seguir, como decía antes, a seguir innovando, seguir siendo resiliente y resistente. Y insisto, es importante que ustedes visiten los portales del periodismo venezolano, del periodismo independiente venezolano, para que se informen, pero también para que vean lo que periodistas venezolanos están haciendo para venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Rona. Sí, tú. Okay. Bueno, yo agregaría varias cosas, además de la pasión que habla César. Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Hay un tema de principios, hay un tema de valores, de compromiso, de creer en la democracia, independientemente de que en este momento esté atravesando la democracia en el mundo por circunstancias muy complejas. Yo creo que el periodismo está asociado a eso. O sea, cuando hay una película que para mí bueno, hay muchas, pero esta me parece muy clave en el periodismo, que es esta Spotlight, que es la de los sacerdotes en Boston que pues abusaban sexualmente de los niños, y pues ahí se da una combinación de como forcejeo de poderes y de instituciones, y el periodismo da la cara y dice, o sea, a mí no me importa la iglesia, a mí no me importa el poder político, yo voy a mostrar lo que pasó aquí, ¿no? Y de hecho, para mí una de mis frases, que soy poco de citar frases de gente, pero hay una de Marty Baron, que era el director del Boston Globe en ese momento cuando hacen esa investigación, es que el periodismo es decir la verdad con valentía. Y bueno, esa es como mi premisa, pero además eso está muy asociado al hecho de que eso de contar la verdad o de mostrar la verdad con valentía es una cosa que sirve para mantener la democracia, para defender la democracia o para proteger la democracia. Y yo creo que por un lado estamos los que estamos tratando de mostrar esas cosas para defender la democracia, y yo creo que si ustedes y todos los que están acá y las audiencias en general también coinciden y creen en la democracia y creen en los valores democráticos, entonces pues yo creo que tienen el compromiso de apoyar el periodismo, apoyarlo primero confiando en el periodismo. En el periodismo no voy a establecer esto de periodismo serio o no, pues cada quien puede leer y darse cuenta cuál periodismo quiere seguir y a cuál periodismo quiere apostar, pero no generalizar, ni desconfiar, ni dudar del periodismo, sino confiar en el periodismo y seguir apostando por el periodismo. O sea, yo considero que cuando yo estudiaba en la escuela de periodismo, había una cosa que decían dentro de varios de los valores del periodismo, había uno que es un servicio público, y yo siempre lo decía pero últimamente siento más ese tema de que es un servicio público, porque al final, pues tú dices, ajá, ¿y qué tanto? Es como cuando haces, y de hecho hasta igual que los médicos, los periodistas hacíamos, ya no tanto, cuando éramos medios tradicionales hacíamos guardias, ¿no? Guardias era trabajar un fin de semana completo, un sábado, un domingo, donde no estabas en rumba, donde yo me perdí matrimonios, comuniones, etcétera, de mi familia, y ese era el periodismo. Y en algún momento, hace poco, por cierto, en un dilema que tenía, mi hijo, que es un poco más que adolescente, me dijo, mamá, pero es que tú te fuiste por ese camino, quédate por ahí. Entonces eso, o sea, es algo en lo que uno está creyendo porque uno cree en estos valores, en estos principios. Creo que el apoyo y lo que yo diría, lo que les diría a ustedes, a los que están dentro de Venezuela, a los que están fuera de Venezuela, es que sigan creyendo en el periodismo, que así como Bad Bunny fue a hacer ese show, pues también ustedes sigan creyendo en el trabajo que hacemos. O sea, cuando César decía, hacemos trabajo en el terreno, es que hacemos trabajo en el terreno de verdad, o sea, es que hay un montón de periodistas en toda Venezuela, porque no somos solamente nosotros, o los periodistas que estamos en Caracas, o los que se ven públicamente, es un montón de gente en Venezuela que está en circunstancias súper complicadas y que siguen creyendo en el periodismo y que siguen haciendo periodismo. Y cada vez que yo tengo dudas de qué debo seguir haciendo, pienso en esas personas que están allí y que me llaman todavía a veces y me dicen, mira, tenemos que hablar porque aquí está pasando esto, ¿cómo lo resolvemos, cómo lo hacemos? Y en ese sentido, la otra etapa que también creo que hay que dejar clara en este momento, que es el tema de las alianzas, o sea, la cooperación entre periodistas. El periodismo ya no está en una etapa o en un momento de competir. O sea, creo que estamos en un momento de apoyarnos, de buscar fortalezas para mostrar lo que cada uno puede hacer. Por ejemplo, yo cuando estoy así como muy de que no quiero leer cosas muy duras, lo que hago es que leo El Chigüire, y El Chigüire para mí es el mejor diario que puede haber en Venezuela. O sea, tú lees El Chigüire y te enteras de todo lo que está pasando en Venezuela, y de una manera cómica, irónica, pero te enteras de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, no está desinformando, está poniéndote en una posición donde tú dices, pero ya va, ¿esto de qué es? Sino te
hay gente que se lo cree. Hay gente que se lo cree. Bueno, porque es que en realidad, o sea, oye, cada vez que yo hablo, cada vez que yo cuento en algún espacio, en cualquier parte del mundo, lo que era el Tren de Aragua, lo que hacía el Tren de Aragua en Tocorón, o sea, eso era, cuando yo empecé a escribir el libro, eso era así como, para mí era una cosa distópica, o sea, yo decía, esto no puede ser, esto es imposible, ¿no? Entonces, un poco, Venezuela es un poco eso. Pero entonces cuando empiezas a ver quién hace qué, tú dices, bueno, si lo hace el Chigüire, debe ser serio. Entonces vamos a ver qué hay detrás de esa noticia que está publicando el Chigüire, ¿no? Entonces creo que eso, pues un poco tener confianza en el periodismo, seguir apoyando en el periodismo y pensar en verdad para qué sirve lo que uno hace. O sea, yo recuerdo que cuando yo iba a hacer el libro, o cuando ya lo estaba publicando, una mamá del colegio de mi hijo me dijo, pero tú estás loca, o sea, ¿para qué hiciste un libro del Tren de Aragua? Eso fue en 2023. Y yo dije, bueno, de verdad, señora que tiene razón, y sí, yo estoy loca, ¿para qué hice eso? Pero entonces yo decía, no, pero es que esto hay que contar, esto se tiene que saber. Entonces eso es el periodismo, o sea, si no es que no lo hubiera podido contar otro, lo que quiero decir es que, pues, el periodismo se dedica a eso, o sea, a mostrar esas historias que están ocultas, que están enterradas, que otros no quieren que se sepa y que todas las sociedades tenemos que saber por alguna razón. ¿Y cuál es la razón? En el caso del libro, bueno, esto que estamos viendo hoy en el mundo o en América Latina con respecto a este grupo, lamentablemente. Sí. Tienes literalmente un minuto, Juan, para cerrar. Okay. No, perfecto. Creo que aquí estamos un poquito como dicen los americanos, preaching to the converted. O sea, creo que si los que están aquí hoy definitivamente apoyan el periodismo y se tomaron su mañana, su tarde para venir a escucharnos, entonces creo que son como más como aliados que deberían estar de este lado del escenario en realidad. Yo creo que el diagnóstico es difícil. A mí, yo les soy sincero, voy a hacer un poquito de terapia aquí. A mí, el día que Eric Prince sacó la página esa para Free Venezuela, ¿cómo se llama? Ya casi Venezuela, que levantó, yo me metía y refrescaba como un psicópata las donaciones. Y todos aquí hemos hecho fundraising para medios y decíamos, puta madre, ¿cómo? O sea, es que esto era, o sea, teníamos que armarnos, o prometer Tenemos que inventar un ejército mercenario nosotros. O sea, pasé de la frustración a la rechera, después a empezar a entender, a empatizar con la gente y no hacer como, no culpar a la gente por eso, porque es que no puedes culpar a la gente por tener esperanza. Yo creo que hay un diagnóstico que hacer ahí del lado del periodismo de escoger las historias, de ver cómo las contamos, de ver cómo nos mercadeamos para que se entienda lo que se hace. Mi intento con el documental es exactamente eso, ¿sabes? ¿Cómo hago para que una audiencia un poco más grande de la que realmente alcanza por lo menos este medio Armando Info pueda entender cómo es el tras de cámaras, de cómo se realiza una investigación y quizás a través de enamorarte del trabajo de este periodista y de su valentía, pues empiezas a entenderlo más. Es a través de narrativas, es a través de explicar mejor lo que se hace en el periodismo. Creo que no hemos hecho un diagnóstico al 100% claro y un mercadeo como que transmita lo que importa y lo relevante del periodismo. Creo que toca hacerlo y creo que también la Venezuela post-electoral plantea unos retos aún más grandes. Entonces, pues bueno, para esto son estas conversaciones y estos debates, pero siento que todavía no tenemos la respuesta. Creo que está en narrativas, está en alianzas, así como nosotros nos aliamos yo me alié con Armando Info, después con Frontline, entonces conseguimos financiamiento para hacer esto, y así cada quien está como en su círculo tratando de sobrevivir, pero tampoco creo que hay como una visión de presentarle a los venezolanos por qué es tan importante el periodismo. Creo que es un trabajo que hay que hacer. Sí. Muchísimas gracias a César, a Juan y Rona. Vamos a pasar de una a la siguiente mesa. Gracias.